En Mateo capítulo 5, leyendo los versículos del 1 al 12, es un pasaje muy conocido, el sermón que predicó nuestro Señor, conocido como el Sermón del Monte, y esta sección concretamente, pues también muy conocida, la sección de las bienaventuranzas, a ver si la encuentro. Bueno, Mateo capítulo 5, vamos a leer del 1 hasta el 12. ¿Vale? Mateo 5, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Vamos a orar. Oremos. Señor, la palabra es tuya, te damos gracias por la Santa Biblia. Señor, gracias por cómo nos habla, cómo nos instruye. Gracias porque tú te comunicas a tu pueblo a través de ella, Señor, y es un privilegio tenerla y poder leerla, Señor, con libertad. Señor, pedimos tu ayuda en esta mañana, pues te pido tu ayuda para compartir el mensaje, Señor, y que todos podamos escuchar tu voz. Señor, toca corazones en esta mañana. Tú nos conoces y pedimos que nos alimentes, que nos corrijas, Señor, que salgamos de aquí pues fortalecidos y cambiados, Señor, por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones utilizando tu palabra. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, el tema del mensaje en esta mañana es la mansedumbre. ¿Por qué la mansedumbre? Bueno, pues en la clase de escuela dominical, la que doy, de los nuevos creyentes, pues estudiamos pues, los temas fundamentales de la fe, ¿no? La seguridad de la salvación, los temas relacionados con la iglesia, la oración, la vida devocional, la lectura de la Biblia. Y una de las lecciones trata el tema del carácter cristiano, ¿no? La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Por una parte, los dones del Espíritu Santo que Él nos da para que podamos llevar a cabo su trabajo aquí en la iglesia, pero por otra parte, el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Lo que tiene que ver con nuestro carácter, cómo Él nos cambia, cómo Él nos santifica, cómo Él nos va transformando, ¿no? Y supongo que conocéis pues los frutos del Espíritu Santo, sobre todo los que lleváis mucho tiempo en la iglesia, ¿no? El amor, gozo, paz, paciencia. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es la mansedumbre, ¿no? Y una de las chicas en la clase dijo, bueno, ¿y qué es la mansedumbre? Y pensé, buena pregunta. Entonces, pues me puse a investigar un poquitín el tema de la mansedumbre, ¿no? Y, entre paréntesis, en la clase de nuevos creyentes son todas chicas, ¿vale? No sé si es que yo espanto a los chicos o atraigo mucho a las chicas, pero la clase está compuesta exclusivamente por chicas. Animo a los chicos, también los chicos nuevos creyentes, a que vengan y empiecen también a asistir a la clase, ¿no? Pero bueno, salió el tema de la mansedumbre y bueno, pues estuve preparando el tema, ¿no? Y a veces cuando estás preparando un mensaje, estás con la duda si realmente este es el mensaje que Dios quiere que tú prediques, ¿no? Y a poco tiempo de empezar a investigar y a preparar el mensaje sobre la mansedumbre,
estaba pues yendo al trabajo, para los que no lo sepáis, soy profesor de inglés, soy autónomo, voy a diferentes empresas dando clases de inglés. Y un lunes por la mañana, a las 7 de la mañana, estaba en la M40, ¿vale? Y los que tenéis costumbre de coger M40 a estas horas de la mañana, sabréis que a pesar de la hora que es, hay atasco, ¿vale? Entonces estaba en un atasco en la M40 a las 7 de la mañana un lunes y miré el coche de al lado. Y ponía pues una rótula de estas de publicidad que ponía Manso Motores. Y pensé, pues señor, eso es confirmación de que el mensaje tiene que ser sobre el tema de la mansedumbre, ¿no? Entonces, señor, tú has confirmado que este tiene que ser el mensaje. Bueno, pues el mensaje es sobre la mansedumbre. Que el mensaje luego sea bueno ya es culpa mía, ¿no? Pero bueno, el tema sí que el Señor lo confirmó. Quizá las tres menciones más conocidas o más sonadas, más famosas de la palabra mansedumbre o manso en la Biblia son, bueno, por una parte, en este pasaje que hemos leído en las bienaventuranzas, ¿no? Cuando él dice en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos porque recibirán la tierra por heredad, ¿no? Es una mención muy, muy sonada, muy conocida de este concepto, ¿no? de mansedumbre, de ser manso, ¿no? También hay otro pasaje cuando Jesús explícitamente dice de sí mismo que él es manso, ¿no? También es muy conocido, Mateo 11, 28, 29, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús define a sí mismo, entre otras cosas, como manso. Él es manso, ¿no? Y también, pues también el pasaje que mencioné al principio, el pasaje en Gálatas 5, 22 y 23, que habla acerca del fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, ¿vale? Entonces el tema de esta mañana, pues la mansedumbre y el ser manso, ¿no? Entonces la pregunta obvia es, bueno, ¿qué significa ser manso? ¿Qué es la mansedumbre? ¿No? Yo creo que si preguntaras a personas en la calle o amigos o compañeros de trabajo o personas inconversas, personas que no tienen ningún vínculo con la iglesia, ni son creyentes, ni nada, si les preguntas qué significa ser manso, pues respondería diciendo, bueno, ser manso realmente significa ser débil, ser blando, ser inofensivo, ser cobarde, ¿no? Por lo general creo que tiene una connotación negativa la idea de mansedumbre, ¿no? Estamos, como todos sabemos, estamos en plena campaña electoral, ¿no? Y todo lo que sale en la tele pues son las campañas electorales y etcétera, ¿no? Entonces, claro, las cosas típicas de la campaña electoral, bueno, las promesas que hacen los aspirantes, los políticos aspirantes al poder, ¿no? La autopromoción, ¿no? Están hablando acerca de sí mismo y si, bueno, si me votáis a mí, pues yo voy a solucionar esto, yo voy a poner esto, etcétera, etcétera, ¿no? Y también pues el menosprecio hacia el rival, ¿no? Acusando al otro de haber hecho esto, de no haber cumplido con sus promesas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues todo esto, todas estas características de la campaña electoral, podríamos decir que la mansedumbre es totalmente lo contrario de esto. Es totalmente lo contrario de esto. Pero tampoco significa ser cobarde ni ser blando. Tampoco significa ser blando ni cobarde, ¿no? Realmente si buscamos la palabra en el griego, si buscamos el término que se utiliza para hablar acerca de la mansedumbre o acerca de ser manso, tiene que ver con la idea de humildad, tiene que ver con la idea de humildad y gentileza. Humildad y gentileza. De hecho, es interesante, investigando ciertas palabras y ciertos conceptos en la Biblia, es interesante estudiar pues una palabra en griego, una palabra del texto original, en qué otro contexto se utilizaba esa misma palabra. Hacer una especie de trabajo de lingüística, ¿no? Un trabajo lingüístico de estudiar y comparar cuándo se utilizaba esa misma palabra en otro contexto. Pues esa palabra, la misma palabra que se utiliza para manso, también se utilizaba para hacer referencia a un ungüento que se aplicaba a una herida para calmar el dolor. Creo que tiene también mucho mensaje, ¿no? El saber que la palabra para manso también se utilizaba para un ungüento
que se aplicaba a una herida para calmar el dolor. También se utilizaba la misma palabra para hacer referencia a una brisa, un aire, un vientecito suave que refrescaba. Una brisa refrescante. Y también es interesante que la misma palabra también se utilizaba para un potro que había sido domado, y por lo tanto era útil para servir a su amo. Por lo tanto tenemos estas tres imágenes. Cuando hablamos de mansedumbre, cuando hablamos de ser manso, quiere que tengamos también en mente esas imágenes de un ungüento aplicado a una herida para calmar el dolor, también una brisa suave y refrescante, y también un potro que había sido domado. Como hemos dicho antes, el Señor Jesús define a sí mismo como manso. Él dijo, yo soy manso. Evidentemente eso no significa que él fuera ni débil ni cobarde, ¿no? Si pensamos en los episodios de su vida, sus encuentros que él tenía, los encontronazos, podríamos decir, que tenía con los fariseos, estaba constantemente acusándoles y enfrentado con ellos, en un instante, cuando les estaba acusando de ser, utilizó el término sepulcro blanqueado. Estaba acusándoles de ser hipócritas y utilizó un lenguaje muy fuerte. Hablando a los fariseos, los llamó sepulcros blanqueados. Eso evidentemente no fue un acto de cobardía, ¿no? También otro episodio en la vida del Señor, también muy conocido, cuando echó a los cambistas del templo, hizo un látigo y los echó a la fuerza, los echó de ahí porque ellos estaban actuando muy mal. Pues eso evidentemente tampoco es un acto de una persona blanda, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo podríamos definir la mansedumbre? Bueno, la mansedumbre es una sumisión a la voluntad de Dios, incluso cuando no nos gusta o nos cuesta aceptarla. La mansedumbre es una sumisión, pero una sumisión voluntaria, una sumisión con ganas. Abrazamos la voluntad de Dios, incluso cuando no nos gusta o cuando nos cueste aceptarla. A veces, seamos sinceros como cristianos, como hijos del Señor, a veces hay ocasiones cuando aceptar y cumplir la voluntad de Dios nos cuesta o va en contra de nuestros deseos naturales. Pues en ese instante es cuando tenemos que ejercer la mansedumbre. Es donde tenemos que ser mansos. ¿Vale? También se resume muy bien, como no, en la vida de nuestro Señor. Él lo ilustra en su actitud, en toda su vida es una vida de mansedumbre, pero quizá en dos episodios en particular, los dos que he elegido yo para ilustrar esa idea de la mansedumbre en la vida del Señor. En Juan 4, versículo 34, si queréis lo buscamos. Este versículo, esta cita, resume muy bien qué es la actitud de mansedumbre en la vida de Jesús. En Juan 4, 34. Muy sencillamente el Señor Jesús dice, Juan 4, 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es la mansedumbre también en la vida de nuestro Señor. Una de las canciones que cantamos en esta mañana de alabanza, cantamos mi voluntad la entrego a ti. Yo creo que eso resume muy bien esa idea de mansedumbre, ¿no? Y quizá un episodio aún más importante en la vida del Señor Jesús cuando ejerce de mansedumbre está también en Lucas 22. En Lucas 22 también un episodio muy conocido, el jardín de Getsemaní. Hemos estado recordando hace pocas semanas, en época de Semana Santa. En Lucas 22 y el versículo 42, quizá una de las frases más conocidas de nuestro Señor,
que dice así, en Lucas 22, 42, dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es una actitud de mansedumbre, ese es ser manso, y el Señor Jesús dándonos esa lección y ese ejemplo, ¿no? La mansedumbre no es algo que nos viene por naturaleza. El ser manso no va con el ser humano, no nos viene de serie, por así decirlo, ¿no? Es un fruto del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu Santo, y es su obra en nosotros, pues cultivando, como es un fruto, pues cultivando esa mansedumbre en nosotros. En la medida en que nosotros nos entregamos nuestra voluntad a Dios, pues Él irá cultivando esa mansedumbre en nosotros. Lo vemos en la vida de otros héroes de la fe que confiaban en el Señor a pesar de los pesares y pasara lo que pesara, ¿no? Preparando el estudio, escuchaba, pues, bueno, leía unos libros y escuchaba unas predicaciones sobre este tema de la mansedumbre, y en una de las predicaciones el que hablaba dijo una cosa que me llamó la atención, que era para mí bastante llamativo. Él hablaba acerca de la vida de Job. La vida de Job, pues los que llevamos años en la iglesia, también conocemos más o menos lo que le sucedía a Job en su vida, ¿no? Él fue un hombre rico, un hombre importante en su sociedad, y luego perdió todo, conocemos, ¿no? La situación, perdió sus hijos y hijas, perdió su ganado, todas sus posesiones, y luego Dios también permitió al enemigo pues que tocara su propio cuerpo, ¿no? Su salud y su cuerpo y su entereza física, ¿no? Y después es cierto que al final de la vida de Job vemos y leemos la historia que recibió aún más bendición de lo que hubiera recibido antes al principio de la historia, ¿no? Pero este predicador dijo una cosa muy interesante. Dijo que a lo largo de la vida de Job, Job nunca recibió ninguna explicación de por qué hubiese sucedido todo lo que le sucedió. Dios nunca le dio una explicación de por qué habían pasado estas cosas. Job simplemente se sometió a la voluntad de Dios y tuvo esa actitud de someterte a Dios y aceptar la voluntad de Dios sin cuestionar, sin criticar, sin cuestionar a Dios, pero nunca recibió ninguna explicación. Simplemente por mansedumbre, por manso, por humilde ante Dios, pues aceptó lo que Dios quería para él, ¿no? Por lo tanto, pues la mansedumbre es abrazar la voluntad de Dios, incluso cuando esto nos cause dificultades. Esencialmente es una actitud ante Dios. La actitud de mansedumbre tiene que ser una actitud ante Dios, de aceptar, como hemos dicho, de abrazar la voluntad de Dios en nuestras vidas, sea cual sea o sean cuales sean las consecuencias de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Aceptar y decir, Señor, yo me someto a ti, entrego mi voluntad a ti y acepto lo que tú tienes para mí y abrazo lo que tú tienes para mí. Pero también es una actitud hacia los demás. Por una parte es una actitud ante Dios, pero también es una actitud hacia lo demás. Y también lo vemos en ejemplos de la vida de los héroes de la fe a lo largo de la Biblia, ¿vale? En Génesis capítulo 13 vamos a buscar en la vida de Abraham un episodio en su vida que también pues demuestra, es un ejemplo de esa actitud de mansedumbre. Vamos a buscar en Génesis 13. Génesis 13, leo del 1 al 9. Es un episodio también creo que conocido, famoso, en la vida de Abraham. Génesis capítulo 13, el versículo 1 que dice así: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, y él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho Ahí antes. Invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas,
vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Hasta ahí. Conocéis cómo termina la historia. Pues una actitud de mansedumbre ante una contienda, una discusión, pues Abraham actúa con mansedumbre para solucionar ese problema. Abraham pudo haber dicho, pues mira, Dios apareció a mí, yo soy el elegido de Dios para ser padre de esta nación, por lo tanto, quítate tu chaval, que yo soy más importante que tú. ¿Vale? Abraham era el tío de Lot. Aquí pone que eran hermanos, la palabra realmente significa que eran familiares. Si buscas en la historia, Abraham fue el tío de Lot. Por lo tanto, él tenía autoridad sobre Lot y Abraham pudo haber dicho, pues mira, elijo yo primero porque soy más importante que tú. Pues no, tuvo una actitud de mansedumbre, una actitud, podríamos decir, de humildad. Otro episodio, también lo vemos en Números, capítulo 12. Estamos hablando de cómo aplicar, si queréis, la mansedumbre en las relaciones interpersonales, ¿vale? En el trato con los demás. ¿Vale? En Números, capítulo 12, comenté antes que la Biblia habla explícitamente diciendo que Jesús era manso. Bueno, realmente Jesús dice, yo soy manso. Creo que el único otro personaje de la Biblia del quien se dice específicamente que era manso era Moisés en este pasaje. ¿Vale? Fijaos lo que dice aquí en Números 12, también del 1 al 9. Números capítulo 12 dice así, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Es una ocasión en que Moisés, el líder elegido de parte de Dios, es criticado por María y por Aarón, y la reacción de Moisés es de callarse. No reacciona. Tenía autoridad, al igual que Abraham en la historia de antes, tenía autoridad por haber castigado a María y Aarón, pues reclamando que él era el elegido de Dios, por lo tanto él tenía autoridad, que es cierto, pero no abusó de su posición de autoridad. Más bien tuvo una actitud de mansedumbre y permitió que Dios hablara y defendiera el parte de Moisés, la causa de Moisés. Muy bien, estos son dos ejemplos muy sonados del Antiguo Testamento, de hombres y mujeres, hombres elegidos por Dios y utilizando mansedumbre en el trato con los demás para pues calmar una situación de tensión. Aplicaciones más prácticas o más cercanas a nosotros. Vamos a buscar otro versículo en Efesios capítulo 4. La mansedumbre tiene que ser esencialmente una actitud ante Dios, pero también en la práctica también es una actitud que tenemos que ejercer en el trato con otras personas, ¿vale?
Aquí concretamente en Efesios capítulo 4 habla del trato entre hermanos. ¿Vale? Efesios capítulo 4, versículo 2, que dice así. Dice, los unos a los otros en amor. ¿Vale? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros con amor, en amor, mejor dicho. Te digo un secreto, te voy a decir un secreto. Hay gente insoportable en la iglesia. Hay gente insoportable en la iglesia. Somos humanos, seamos sinceros, al tratarse de otros seres humanos, pues hay personas que por su carácter nos llevamos mejor con ellos, nos llevamos bien, tenemos buenas amigas y tenemos pues buen feeling, podríamos decir, con ellos. Y hay otras personas en la iglesia a quien, por la razón que sea, por cuestiones de personalidad, por lo que fuera, nos cuesta, vamos a dejarlo así, nos cuesta pues hacer amistad con ellos. Pues que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Y aquí nos dice cómo tenemos que tratar con esas personas. Con mansedumbre, soportándoos con paciencia en amor. Te digo otro secreto. Hay gente para quienes tú eres insoportable, ¿vale? Seamos, por lo tanto, humildes y reconozcamos que hay gente que nuestro carácter les cuesta a ellos, les cuesta trabajo a ellos, ¿vale? Ya sé que como somos una iglesia, somos hermanos, somos la familia en Cristo, etcétera, etcétera, y es cierto, ¿vale? Pero siendo honestos, reconozcamos que hay personas que, yo qué sé, por poner un ejemplo, al terminar el culto, está la gente por ahí, viene uno por un pasillo y tú vas por otro pasillo para no coincidir con ellos. ¿A qué lo haces? ¿A qué lo haces? Le evitas la mirada, evitas encontrarte con él o con ella porque, bueno, no terminas de, no sé, por su carácter o por lo que sea, no terminas de estar así tan a gusto con ellos. Pues en esa ocasión, en ese instante o en ese contexto, es cuando tenemos que actuar con mansedumbre. Con mansedumbre, como dice aquí, a ver, lo voy a leer. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Antes de que me critiquéis al final y me corrijáis, sé que aquí la palabra soportándoos no quiere decir aguantando el uno al otro como el ejemplo que he puesto yo. ¿Vale? Que conste, ¿vale? Que conste. Aquí realmente cuando hablo de soportándoos, hablo de apoyándoos, el apoyo mutuo, etcétera, etcétera. Pero creo que la aplicación también es bastante práctica, ¿vale? Bueno, pues la reacción, ¿cuál ha de ser? Pues Señor, me someto a ti, me someto a tu voluntad, ayúdame por lo tanto a amar a estos hermanos con quienes quizá a priori no tengo mucho feeling. ¿Vale? Es una lección muy práctica. Hemos visto en la vida de Abraham, la vida de Moisés, cómo actuaron con mansedumbre en el trato, digamos, interpersonal. En el trato interpersonal, pues que el Señor nos ayude también a nosotros a actuar con mansedumbre en el trato el uno con el otro, en nuestro trato con los hermanos en la iglesia. Otra aplicación de la mansedumbre, también de un pasaje del Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 6, también sumamente práctico este versículo. Gálatas capítulo 6, el versículo 1 que dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Con espíritu de mansedumbre, restaurando a los demás hermanos. Por desgracia, muchas veces, incluso en la iglesia, la reacción de los hermanos cuando otro es sorprendido en una falta es una reacción de crítica, de juzgar y de condenar. Pues no tenemos que ser así. Tenemos que ser, como dice aquí, con actitud de mansedumbre, restaurando, ¿no? Si recordamos, al principio hablaba de tres otros usos de esta palabra
manso o mansedumbre, hablé de un ungüento que suaviza el dolor. Me parece que esto es una imagen muy apropiada para estas instancias de cuando uno es tomado, cogido, sorprendido en una falta, en un pecado. Pues la actitud nuestra tiene que ser una actitud de actuar como ungüento, suavizando el dolor, ¿vale? No estoy hablando de pasar por alto, ¿vale? No estoy hablando de hacer la vista gorda, ¿vale? Porque el pecado es el pecado y se tiene que ser tratado, pero la actitud nuestra tiene que ser una actitud de mansedumbre, deseando la restauración de estos hermanos. Ya para terminar, y volviendo al pasaje de las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, bueno, realmente hemos utilizado uno de los versículos, Mateo 5:5. Las bienaventuranzas no son versículos aleatorios o pensamientos aleatorios que se le ocurrieron al Señor Jesús. Realmente suponen un orden, suponen una serie de enseñanzas que van de una forma, no sé si cronológica es la palabra, pero me explico. La primera bienaventuranza dice, en el Mateo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu. Realmente, esta primera bienaventuranza es el punto de partida para ser cristiano, ¿vale? La pobreza de espíritu. Una persona aquí en esta mañana que es cristiano es porque en su momento se dio cuenta de su pobreza espiritual. En Efesios capítulo 2 habla acerca de estar, nosotros antes de ser convertidos, éramos o estábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. Esta es la situación, esto es el estado de una persona antes de conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Y no sé si hablo en esta mañana con alguien que todavía no ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador. Pues ese es el punto de partida, reconocer tu bancarrota espiritual, reconocer que por ti mismo no eres capaz de salvarte. Todos los que somos cristianos en esta mañana partimos de ese momento, partimos de un momento de decir, pues soy pobre en espíritu, decir, Señor, yo soy pecador, yo no soy capaz de vivir la vida que tú deseas que yo viva por mis méritos y por mis capacidades. Por lo tanto, reconozco que estoy sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y no sé si hablo con alguien en esta mañana, si es tu situación y lo reconoces, pues que sepas que hay buenas noticias. Porque la siguiente bienaventuranza, en Mateo 5:4, dice, bienaventurados los que lloran. Si te das cuenta de tu bancarrota espiritual, si te das cuenta de que no eres capaz de salvarte a ti mismo, si eso crea o produce en ti el llorar, el arrepentimiento, en otras palabras, el lamentar esta situación, pues vas por buen camino. Porque el siguiente paso, después de reconocerte pecador o pecadora, es arrepentirse. Y la buena noticia es, como han aprendido los niños, están aprendiendo este versículo, dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, para ser cristiano es tan sencillo como empezar reconociendo tu bancarrota espiritual, reconociendo que eres pobre en espíritu, incapaz de salvarte a ti mismo, pecador o pecadora, ante Dios. El siguiente paso es de arrepentirte por ello, decir, Señor, lo siento, reconozco que soy pecador y necesito de tu ayuda para salvarme. Pues la tercera bienaventuranza, que es la que hemos comentado en esta mañana, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El tercer paso es con mansedumbre, con humildad, reconocer y creer que Cristo murió por ti. Y si tú reconoces que Cristo, si crees que Cristo murió por ti, reconociéndote pecador o pecadora y arrepentido por ese hecho, pues serás salvo. Recibirás a Cristo como tu Señor y Salvador, recibirás la vida eterna en Cristo
Jesús. Si es tu situación en esta mañana, pues piénsalo, porque en esta mañana tienes oportunidad por primera vez quizá en tu vida, pues reconocerte pecadora, reconocer tu necesidad absoluta y total, tu incapacidad de salvarte a ti mismo, y creyendo en Cristo Jesús serás salvo, serás salvo. Para los demás, para los que somos cristianos, pues que sigamos con actitud de mansedumbre ante Dios, que sigamos con esa actitud de abrazar la voluntad de Dios para nuestras vidas, nos cueste lo que nos cueste, y también en la práctica también pues aplicar esa actitud de mansedumbre en nuestro trato hacia los demás. Que así sea para nuestro bien individualmente, también como iglesia, y para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por cómo nos hablas, gracias por tus instrucciones para nosotros, incluso cuando son difíciles de aplicar, incluso cuando nos cuestan aplicarlas, Señor, sabemos que tu voluntad es perfecta y buena y agradable para nosotros. Pedimos tu ayuda a tener esa actitud de entrega a ti, de entregar nuestra voluntad a ti. Señor, ayúdanos a vivir cada día pues entregados a ti, permitiendo que tú dirijas nuestras vidas, permitiendo que tú seas el Señor de nuestro tiempo, de nuestra actitud, de nuestro carácter, de todo lo referente a nosotros, Señor. Y ayúdanos también en nuestro trato con nuestros hermanos aquí en la iglesia, con otros hermanos en otras iglesias, Señor, que tengamos actitud también de mansedumbre, deseando lo mejor para nuestros hermanos, restaurando a aquellos que han caído, Señor, y siempre pues con esa mansedumbre, siempre reconociendo desde dónde nos has rescatado tú, Señor. Y pido, Señor, también, Señor, si hay personas aquí en esta mañana que no te conocen como Señor y Salvador, que también toques sus corazones para que ellos puedan tomar ese paso de reconocer su necesidad.